tardes, soy José Manuel Morán y para mí es muy grato tener 2 minutos para presentar un ciclo sobre los retos del cambio climático y ambiental en el Mediterráneo que se ha programado pensando en que esta sesión, así como otra sesión que va a haber en mayo, sirvan de prólogo a otro seminario que va a haber con ponentes del Mediterráneo Sur a partir de mayo y hasta finales de año. Nosotros quisiéramos con este seminario empezar a tener una dedicación muy expresa al mundo mediterráneo desde la oficina del Club de Roma en Barcelona. Esta oficina es una asociación entre el capítulo español del Club de Roma y el propio Club de Roma y tiene la singularidad de que es la primera vez que el Club de Roma accedió a crear una oficina o un enclave fuera de donde está la Secretaría General del Club. El Club nunca ha estado en Roma, siempre está donde esté la Secretaría General. Desde hace unos años está en Winterthur, en Suiza, pero nosotros pensamos, el presidente Fayné hizo la propuesta hace unos años en la Asamblea General de Nueva Delhi de crear esta oficina, el club accedió y nosotros hemos dedicado estos años a hacer muchas actividades en el ámbito de Cataluña y en el ámbito de la sociedad española. Pero sin embargo creemos que ha llegado el momento, quizá por la madurez de la propia oficina, de esta institución, que además recientemente ha sido declarada de utilidad pública, lo cual nos ha llenado de mucha alegría porque era una cosa que llevamos 3-4 años intentándolo. Y esta oficina, que no tiene ninguna aportación de ingresos públicos, sino que son lo que aportan sus miembros y sus socios institucionales, quisiéramos este año iniciar un proceso de acercamiento a la otra orilla del Mediterráneo y dedicarle mucho más tiempo. Por lo tanto, yo le decía hace unas semanas a los profesores Yassat y Tintoret que con esto yo creo que podíamos iniciar una permanente reflexión sobre el Mediterráneo y que esa permanente reflexión no se circunscribiera solo a los temas medioambientales. Yo creo que el Mediterráneo tiene que jugar un papel muy activo en los próximos tiempos. Es quizá un cruce de culturas, como todos ustedes saben, y un referente histórico que es imposible orillar en el futuro de la humanidad. Tenemos muchas cosas que decir los que vivimos alrededor del Mare Nostrum y por lo tanto creemos que debemos de entrar más allá incluso de los temas medioambientales, que debemos de entrar en algunos de los temas que se esbozaron hace 25 años cuando se inició lo que se llamó el proceso de Barcelona y que para algunos de nosotros, los que vivíamos de este lado norte, nos llenó de alegría pensar que pudiéramos volver a conformar unas comunidades que compartiéramos valores, que compartiéramos ideales, que compartiéramos también calidad de vida y desarrollo humano. Desgraciadamente, el proceso de Barcelona no siguió, y cuando se miran las estadísticas se ve que la orilla sur sigue teniendo unos niveles de calidad de vida inferiores a los del norte, aunque a veces tenga creencias y valores que de alguna manera reflejan unas culturas en las cuales también tendríamos que mirarnos, porque no solo hay una cultura del norte, sino también hay culturas del sur que deberíamos de analizar. A todos esos temas estamos convocados, pero sin embargo queríamos entrar por un tema que nos parece muy importante, que es el tema del cambio climático y de las consecuencias. En estos últimos meses, la pandemia, la COVID-2019, nos ha de alguna manera distraído y nos ha centrado en temas de salud colectiva y del drama que hemos vivido y que estamos viviendo todavía. Pero sin embargo el tema del cambio climático sigue ahí, nos va a seguir amenazando, la emergencia climática es una realidad, es una dura realidad y tendríamos que instrumentar proyectos que de alguna manera intenten atajarla. Esta sesión en realidad está muy dedicada al informe Mar 1 y la siguiente sesión que vamos a hacer en mayo quisiéramos mostrarle algunos de los proyectos que hay para combatir el cambio climático y para abrir una ventana de esperanza de que a pesar de que estamos en situaciones difíciles, nosotros creemos, y eso es una creencia del Club de Roma desde su creación,
que los avances científico-técnicos son la única asidera que tenemos para engancharnos a un futuro mejor, no un futuro condenado al pesimismo, condenado al desastre, sino un futuro en el cual el desarrollo humano y la gobernabilidad de nuestras circunstancias sean las señas de identidad de una nueva humanidad hermanada por, de alguna forma, la dignidad humana y la dignidad de las sociedades y de los pueblos. Y nada más, yo ya me callo, darle la bienvenida a nuestros ponentes y darle la bienvenida tanto al moderador, el profesor Tintoré, como a la coordinadora del grupo catalán, a Rosa Garrigà, que será la que cierre el acto. E invitarles a que sugerencias que tengan, ideas que tengan para ampliar este ciclo que ahora iniciamos, que no duden en hacérnoslas llegar, que las acogeremos, porque el Club de Roma y el capítulo español y la propia oficina somos meras plataformas para el diálogo. No tenemos certidumbres, tenemos muchas incertidumbres, pero quisiéramos que a través del diálogo y a través de exposiciones de profesores y de intelectuales o de cualquier persona que considere que tiene algo que decir, poder alumbrar unas soluciones para un futuro que, a pesar de que tiene muchos nubarrones, pues de alguna manera estamos como en los versos del poeta, tristes para hoy, pero esperanzados para el mañana. Muchísimas gracias y les deseo que tengan una buena sesión en Zoom y que todo vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con todos nosotros. Es un placer realmente moderar esta sesión de retos del cambio climático y ambiental en el Mediterráneo. Tenemos 3 ponentes de lujo y vamos a empezar porque creo que lo importante hoy va a ser escucharlos a los 3. Tenemos por un lado a Mari Carmen Yassat, tenemos a Antonieta Elia y a Arnau Queralt. Y vamos a empezar entonces, sin demora, voy a empezar por presentar, que es un gusto y un placer, porque nos conocemos desde hace muchos años, a María del Carmen Yassat. María Carmen es catedrática de Física de la Atmósfera en la Universidad de Barcelona. Es miembro del Steering Committee de MEDEC desde su fundación y ya ha intervenido como Chapter Leader y Lead Author en los capítulos 1, 3 y 4 del informe que vamos a presentar hoy. Presidió la sección de Natural Hazards de la European Geophysical Society y participó en la fundación de la revista Natural Hazards and Earth System Science, de la que fue editora jefe y presidente del comité editorial. Y ha participado también en la coordinación y dirección de numerosos proyectos de investigación sobre el Mediterráneo. Fue miembro del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña y actualmente es colaboradora de la Agencia Estatal de Investigación, habiendo participado en la evaluación de numerosos proyectos, artículos e informes, entre ellos los del IPCC. En 2020 ganó la distinción de la Universidad de Barcelona por sus actividades de divulgación. Y yo creo que sin más, María del Carmen, te paso la palabra para que nos presentes todo lo que tú quieres presentarnos sobre el informe MEDEC. Adelante. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias, José Manuel, por darnos esta oportunidad de presentar el informe. Supongo que lo estáis viendo bien. Siempre me fío poco yo de todo esto, pero bueno, ya empieza a ser algo normal. Bien, pues yo procederé a presentar una parte de este informe. El informe se llama MAR1, que quiere decir Mediterranean Assessment Report, y se refiere sobre todo a esto, al impacto del cambio climático y ambiental en la cuenca mediterránea, aunque yo me voy a referir solamente a las partes vinculadas con lo que sean las causas, el impacto que puede tener sobre los recursos y sobre los ecosistemas. Mientras que todos los aspectos más humanos, más vinculados con la seguridad y más vinculados después ya con toda la relación con los policymakers y el futuro un poco también, las conclusiones pues ya serán llevadas a cabo por los otros personas que presentarán. Bien, bueno, este informe, solo 2 palabras, porque luego Arnau Queralt lo completará mucho más, es el informe MAR1, como hemos dicho, y en él participan 85 científicos de 20 países y nos llevó 4 años de preparación. El informe en realidad nace tras la constitución del grupo MEDEC, que quiere decir Mediterranean Expert Group on Environmental and Climate Change,
y es un grupo abierto a todos aquellos científicos del Mediterráneo o no del Mediterráneo, pero sí que el tema es Mediterráneo, obviamente, con lo cual en estos momentos cuenta con 600 científicos de 35 países, incluyendo en ellos 19 países firmantes del Convenio de Barcelona. Cuando se crea este informe, uno de cuyos coordinadores es Wolfgang Kramer, con el cual ya pues, llevamos a cabo un primer estudio que se publicó en Nature Climate Change y que ya tiene la experiencia consolidada de ser uno de los chapter leader del IPCC, pues se decidió abrir un proceso muy similar. Y entonces ese proceso similar tenía una serie de condiciones, era un proceso abierto en la selección de los científicos que participarían, en que todas las colaboraciones se harían de forma voluntaria. Era muy importante, esto era fundamental, que hubiese representantes de todos los países mediterráneos. Era muy importante dar cabida al sur e insistir en su participación, mantener siempre que fuera posible pues toda la igualdad de género, y un informe basado en recopilación bibliográfica, es decir, un estado del arte, no investigación hecha específicamente para el informe. Sí que cabe decir que tiene investigación muy reciente hecha por miembros, diríamos, que han participado en el informe, pero que no necesariamente, y sobre todo no ha estado ni financiado por el informe ni nada similar, ¿no? Y finalmente tenía algo muy importante, el reto de que tuviese una visión holística e integradora. ¿Por qué motivo? Porque hasta ahora se han hecho informes sobre la parte climática, informes sobre la parte oceanográfica, pero hasta ahora no se había hecho un informe que capturase todos los aspectos que pueden estar vinculados con este cambio en el Mediterráneo, ¿no? Y que son fundamentales para decidir nuevas políticas de actuación y de mejora de la situación en este contexto en el que nos movemos. Bien, este informe constaba de diferentes capítulos y yo sobre todo me voy a centrar en lo que serían los resultados más relevantes de los primeros capítulos vinculados con esas causas y con esos impactos en recursos y en ecosistemas. Y el resultado más relevante, el primero de todos, ya fue el observar que el Mediterráneo, como observamos en esta gráfica, se está calentando por encima de la media mundial. Es decir, en este momento, si comparamos, verde querría decir la media mundial, azul querría decir el calentamiento del Mediterráneo, y claramente observamos que en un momento en que la media mundial estaría en torno a 1 grado, poco más de 1 grado, teníamos que ya en el Mediterráneo se había superado respecto a 1880 más de 1,5 grados. Es decir, tendríamos unos 0,03 grados por año, que ya utilizando escenarios en el 2040 ya habría subido a 2,2 grados Celsius, es decir, ya por encima de lo que se considera deseable en el Protocolo de París. En 2100, en el caso de que no se llevasen a cabo medidas de mitigación, es decir, que estuviésemos en el peor de los escenarios con la mayor concentración de gases de efecto invernadero, que es lo que se llama RCP 8.5, podríamos hablar de incrementos comprendidos entre 3,8 y 6,5 grados. Y delante de escenarios mucho más agresivos que contemplarían que en 2100 la concentración de gases de efecto invernadero y sobre todo la emisión se hubiese reducido en un 100% de diferencia respecto a lo que era el 2100, es decir, no hubiese habido ya ningún aumento, tendríamos que sería posible mantenernos por debajo de esos 2 grados manifestados en la COP de París. El mayor aumento se produce en verano y consecuentemente también un aumento en las olas de calor y en las noches tropicales, agravado por el efecto urbano, como puede ser en ciudades como podría ser Barcelona, El Cairo y otras ciudades de la costa. Cabe decir que cuando hablamos de Mediterráneo a nivel internacional, para el propio IPCC, toda España forma parte del Mediterráneo. No solamente sería la costa mediterránea. Si hablamos ya del mar, pues resulta que yo he puesto unos titulares, ¿no? Y supongo que se pueden leer, que la pantalla no lo corta.
¿vale? Pero un resultado muy reciente lo que nos está demostrando es que se está calentando más rápidamente la superficie del mar Mediterráneo de lo que se está calentando el aire en término medio sobre toda la cuenca. Y eso va a tener consecuencias importantes, como veremos después, por ejemplo, sobre la lluvia. De hecho, la temperatura superficial del nivel del mar se está calentando del orden de 0,4 grados por década, y ese aumento es mayor en los meses de mayo, junio y julio, y se calcula que hacia 2100 pues estaríamos en un aumento de temperatura del orden de 1,8 a 3,5 grados comparado con el periodo 61-90. También se destaca que hay un mayor calentamiento de aguas profundas que en otros océanos del mundo. Todo esto va a ser fundamental también para la diversidad, la biodiversidad marina. Y va a tener además otro factor, y este otro factor es que los océanos absorben una gran parte del CO2 antropogénico y consecuentemente eso nos va a llevar a una disminución del pH. Lo que vemos nosotros aquí en estas figuras es como los cambios esperados, pero tomando los valores peores, diríamos, es decir, los modelos que nos dan el mayor aumento de temperatura superficial del mar, como vemos, lo concentran. Sí que hay una parte que sería en la costa española. Aquí veríamos también que nos afectaría mucho, sobre todo Cataluña y Baleares, pero luego vemos también que hay un calentamiento muy elevado en la parte del sur de Italia y luego en la parte, ya sería la parte del este, donde puede tener consecuencias también muy importantes en fenómenos que dan lugar a ciclones en esta región. Observamos que cuando se está tomando el menor intervalo, es decir, pensando que la temperatura no aumentaría tanto, seguimos teniendo ese máximo sobre la parte española y ese otro máximo tan importante en lo que sería el este del Mediterráneo. Bien, el siguiente problema que ya es conocido, es decir, estos son evidencias, son totalmente indiscutibles, es el aumento del nivel del mar, ¿no? Y ese aumento del nivel del mar es del orden actualmente, diríamos, de 0,7 milímetros por año hasta el año 2000, pero ya se ha ido acelerando y se ha acelerado a un orden ya de 1,1 milímetro por año, que nos da del orden de unos 6 centímetros en los últimos 20 años. ¿Qué sucede? Que los modelos actuales no han considerado todavía bien lo que sería la pérdida de hielo de la Antártida y Groenlandia. Y consecuentemente es posible que este aumento se vea agravado y se pueda llegar a superar o se pueda llegar casi a 1 metro en término medio hacia final de siglo. Esto tiene como consecuencia desniveles. La altura del mar en la costa no es la misma ni fuera de la costa debido a las corrientes que hay, pero además tiene otro problema que sería la intrusión salina y el aumento de inundaciones costeras. Veríamos la imagen, en este caso es no de cada día, obviamente, si no estaría la situación realmente crítica, sino que corresponde al temporal Gloria, ¿no? Y cómo quedó sumergido prácticamente todo el delta del Ebro. El cuarto punto ya sería vinculado con la precipitación. ¿Qué sucede? La precipitación es muchísimo más compleja, hay muchos mecanismos que intervienen, pero lo que sí que parece acordarse es que hay una reducción mayor en la parte del sur del Mediterráneo, toda la parte del norte de África. De hecho, se considera que aumentará del orden de un 4% por cada grado de temperatura en término medio, pero sobre todo como consecuencia del sur. En el caso de Francia, España, Balcanes, Turquía, son estudios ya parciales, no de todas las regiones, estaríamos hablando de una disminución de la lluvia, sobre todo en verano, y compensada en cierta forma porque tendríamos también un aumento de lluvias intensas. Este aumento de lluvias intensas no se recoge en todo el Mediterráneo, se observa, más bien se prevé a partir de los modelos, que sobre todo afecte la parte europea, la parte de la cuenca norte. Mientras que en la cuenca sur del Mediterráneo
la reducción no solo afecta a la lluvia media, sino que afecta también a las lluvias extremas, las lluvias más altas. ¿A qué se debe? ¿A qué se observa ya? Podría ser la pregunta. Y aquí sí que empalmo con un estudio muy reciente, no fue incluido en el informe MEDEC porque todavía no estaba publicado, pero podemos ver lo que sería la cuenca del Júcar, y en el informe MEDEC se habla del tema, pero todavía no se podía mostrar, ¿no?, gráficamente. Y lo que observamos es aquí una serie de circulitos y de triángulos, y entonces vemos aquí que dominan los circulitos y los triángulos de color azul, ¿eh? Lo vemos aquí, bueno, sobre todo aquí. Bueno, pues lo que nos están diciendo este dominio es que hay actualmente ya, no hay que esperar a escenarios futuros, un aumento de las precipitaciones que nosotros llamamos convectivas, es decir, precipitaciones que dan lugar a lluvias intensas y usualmente muy locales. Serían estas tormentas de verano, estas que nos producen esas inundaciones súbitas y tan locales, y que por tanto todavía pasan desapercibidas cuando trabajamos con la lluvia a escala total. Bueno, como hemos dicho, queda claro que en el hemisferio sur disminuye la precipitación, pero cabe decir que el aumento de la duración y frecuencia de rachas secas, es decir, periodos sin lluvia, consecutivos, puede llegar a ser del orden del 7% para un aumento de 1,5 grados. Vemos aquí una imagen, por ejemplo, en este caso ya corresponde a la península ibérica, y de lo que nos está hablando es que tendríamos una afectación de la disminución de precipitación claramente para los diferentes aumentos de temperatura en todo lo que sería el sur de la península, un aumento de precipitación torrencial en lo que sería más bien la parte del norte de la península, y la tercera fila correspondería a lo que sería un índice relacionado con la sequía, que como vemos, ese sí que aumenta prácticamente en toda la península, indiscutiblemente cuando hablamos de un escenario de 3 grados, ¿no? Por tanto, este aumento estaría vinculado ya no solamente a la disminución de lluvia, sino también al aumento de la pérdida de agua por evaporación y por evapotranspiración debido al aumento de temperatura. Cosa que tendrá consecuencias muy importantes, no solamente en ecosistemas, en incendios, como vamos a ver ahora, sino también en recursos. ¿Qué pasa con los incendios? Es el único caso en los cuales nosotros tenemos en este momento una disminución frente a todo lo que se esperaba de que tuviéramos un aumento, ¿eh? Observamos aquí estas figuras en las cuales domina este color verde, que estaría mostrándonos un porcentaje, concretamente, de disminución del área quemada, de la superficie quemada. Pero, ¿es debido a eso al cambio climático, a los cambios ambientales? No. Aquí es que estaríamos hablando de buenas prácticas. Se trata del riesgo en el que mejor aparece el beneficio de las medidas de prevención y extinción. Por tanto, es una causa humana. Si nosotros hubiéramos eliminado estas medidas, observaríamos que se habría producido un aumento que está claramente marcado en los escenarios futuros, en que el área quemada puede llegar a superar el 100% del actual si la temperatura aumenta 3 grados. Lo veríamos aquí perfectamente en esta imagen inferior con este predominio del rojo, en la parte izquierda. La única diferencia que hay entre las figuras vuelve a ser diferentes temperaturas y luego un tema ya de la modelización matemática utilizada. También amenaza lo que se llamarían mega incendios de gran extensión. Los bomberos los llaman incendios de quinta generación y por tanto de gran complejidad para poder luchar contra ellos, para disminuirlo. En el caso español es un ejemplo el Pirineo, al cual se une el aumento de la masa forestal. Estamos hablando del cambio ambiental también.
el aumento de la masa forestal debido al abandono del pastoreo y de la agricultura en la montaña, ¿no? Y después también al incremento de la duración de la estación de incendios debido a ese aumento de temperatura. Este es el reto, ¿no?, al que se enfrenta toda la parte de riesgos de incendios. Pero si hablamos ya de todo lo que sería el tema de alimentación, el tema de ecosistemas, ¿qué nos pasa sobre todo? En el tema de ecosistemas nos encontramos que no solamente influye el cambio climático, sino que el cambio de prácticas en agricultura y pastoreo, los cambios en los usos del suelo, más la contaminación del subsuelo, la sobreexplotación de recursos y la desertización, todo eso unido va a afectar severamente esos ecosistemas, ¿no? Aquí tendríamos esa pérdida de zonas húmedas, la invasión del mosquito tigre y de otros vectores que pueden luego afectar seriamente la agricultura por ese cambio de condiciones climáticas, o la pérdida en los humedales costeros. Si nosotros ahora, en vez de hablar ya de los ecosistemas terrestres, hablamos de los ecosistemas marinos, ahí volvemos a tener que sumar la problemática del cambio climático a la problemática ya existente, como puede ser la sobreexplotación pesquera, que ha hecho que ya se haya perdido un 34% de las especies que había en el Mediterráneo. Después la invasión por el Mar Rojo, sobre todo, como podemos ver en la figura inferior, donde vemos estos círculos cada vez más grandes, que se refiere al número de especies invasoras. Cada vez hay más. Concretamente se calcula que ahora entre plantas y animales tenemos una invasión de unas 700 especies marinas, entre ellas el pez león, que se considera un depredador de lo que era el hábitat natural en el Mediterráneo, ¿no? Y además nos encontramos con que el mar Mediterráneo es una de las mayores masas de agua del mundo, perdón, no de las mayores masas, pero de las grandes masas de agua más contaminadas por plásticos. Es decir, la presencia de residuos y de vertidos en el Mediterráneo es altamente preocupante. Por tanto, aquí se suma esa acidificación que va a actuar sobre las especies, ese calentamiento que también va a actuar sobre el ecosistema marino, más toda esta degradación e invasión. Si entramos ya ahora en cuál sería el impacto en recursos, el primer recurso sobre el que nos detenemos sería el agua. ¿Qué sucede? Bueno, pues que nos vamos a encontrar con una mayor demanda de agua. ¿Por qué motivo? Por el aumento de la población, por un lado, sobre todo, esto va a ser muy importante en los países del sur, más que en la cuenca norte, la cuenca europea, donde la población en término medio está casi, podríamos hablar que disminuyendo, pero también porque vamos a tener una mayor necesidad de regadío. Además, tendremos una pérdida de recurso subterráneo por contaminación y una pérdida también por evaporación. Por tanto, nos encontramos que es posible que en el año 2040 hablemos de que haya 250 millones de personas pobres en agua, sobre todo en el sur y en el este, ¿no? A ello hay que añadir ese aumento de inundaciones súbitas que estaría unido a ese aumento de la precipitación convectiva. Ya yendo, el siguiente punto sería, pues, en alimentación, pues, ¿qué vamos a esperar? Tenemos más población, sobre todo en la parte sur, por tanto, una mayor demanda alimentaria, una pérdida de tierras de cultivo por la subida del nivel del mar y por la intrusión salina, y esa sobreexplotación pesquera que existía, pues en principio no se prevé que vaya a disminuir. Y sobre todo ese aumento, ¿no? Ha empezado el señor José Manuel Morán hablando de la importancia del sur, y lo que estamos observando y lo que se observa en ese informe es que las diferencias se van a incrementar, con una gran dependencia de lo que serían las importaciones. Tenemos que ir concluyendo, Mari Carmen. Sí, estoy acabando, ya me queda una. Vale.
pues esto afectará sobre todo, como veis aquí en la cuenca sur, tendríamos en rojo todas la costa, sobre todo el norte de África, como una de las más afectadas. Sobre 37 millones de personas pueden ser afectados por esta subida del nivel del mar, las megaciudades, y en resumidas cuentas el propio MEDEC ha creado este logotipo, ¿no? En el cual más bien lo que nosotros observamos es esta interrelación entre causas climáticas y causas no climáticas, cómo van afectando tanto a los ecosistemas, la salud, agua, energía, no me había dado tiempo a hablar, pero alimentación y costa. Realmente el panorama que yo he representado es muy triste, podríamos decir, incluso podría ser agrio, pero lo que querría yo acabar, perdonad que hay una parte en catalán aquí, pero es hablando de esa virtud del optimismo, ¿no? Con la que ha empezado, de que no podemos permanecer impasibles frente a este cambio, y en nuestra mano está precisamente poder revertir todo lo que vamos encontrando en este informe en escenarios futuros. Pues muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan luego la responderé. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Creo que es súper interesante por el planteamiento riguroso, científico de todo el informe, de los capítulos que nos has presentado, el planteamiento integrador, que creo que es absolutamente esencial, y también por el mensaje final de optimismo que comparto y que me parece esencial para poder abordar el futuro con las ganas y con el entusiasmo que lo hacemos todos, sin duda. Así que muchas gracias. Pues sin más, pasamos entonces a nuestra segunda ponente, que es la profesora Antonieta Elia. Ella es profesora asociada senior de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y es coautora del Mar 1. Ha sido candidata en el año 2019 al escaño italiano del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, profesora asociada de Derecho Internacional de la Universidad de Santiago, profesora visitante de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Saltillo en México, profesora distinguida de Derecho Internacional en la India, profesora externa de la Escuela Superior para Profesiones Jurídicas de la Universidad de Roma, la Roma III, vicedirectora del Consejo Internacional para la Diplomacia y el Diálogo, revisora científica de distintos organismos. Y para resumir, ha sido, además de profesora visitante de Derecho también, de un tema importante, Derecho Internacional de Derechos Humanos en la China South University of Political Studies en Beijing, de los años 2016 y 2017. Contribuye de forma muy activa a proyectos de investigación internacionales y a comités editoriales de revistas científicas. Es una especialista en Derecho Internacional, como se ve, Derecho Constitucional Comparado y Derecho de la Unión Europea, y desarrolla su actividad académica y profesional centrándose en la efectiva implementación de los derechos humanos. Y lo que nos va a hablar Antonieta es del capítulo 5 del Mar 1 de Society Development, Health, Human y Human Security. Antonieta, muchas gracias. Adelante. Sí, muchísimas gracias. ¿Me oís bien? Me imagino. Muchísimas gracias, Joaquín, por esa introducción inmersiva y por esa presentación. Es un enorme privilegio estar aquí con vosotros y compartir, aunque brevemente, la presentación por la parte que me toca de la contribución que pude con los compañeros y las compañeras del área jurídica y social y estudios antropológicos y económicos, pusimos en el capítulo 5 dedicado, como justamente anticipabas, a sociedad. Antes de empezar, pero quisiera justo agradecer específicamente a Mari Carmen por su maravillosa presentación técnica y por haber ofrecido también las partes de esperanza, ¿no? que yo le veo sobre los elementos de
en relación con la actuación humana en el freno a los incendios forestales y por haberme hoy introducido a esa presentación. También quisiera decir una palabra sobre la introducción de don José Manuel Morán, que me halaga, es un gusto conocerle, aunque en modo virtual hoy. Y hablaba de esperanza, ¿no? Pues yo me permito decir que exactamente el papel de este informe es una esperanza, o sea, la esperanza empieza con este informe, estudiar el problema para combatirlo. O sea que el mismo informe, a mi manera de ver, es una forma de esperanza. El capítulo 5, decíamos, se dedica a sociedad en su conjunto. No teniendo mucho tiempo para desarrollar todos los aspectos, he decidido como jurista y estudiosa de derechos humanos, activista por los derechos humanos, prefiero decir, pues he decidido dedicarme sobre unos puntos esenciales que pero están conectados entre sí. ¿Qué es lo que hace en todo su conjunto el entero informe, pero y en particular el capítulo 5? Se subdivide en subcapítulos, subsecciones, mejor dicho, dedicados a desarrollo, salud y seguridad humana. Me dedicaré a la subsección seguridad humana, visto el poco tiempo que tenemos, porque en ella también se incluyen los elementos de las subsecciones anteriores, aunque con un enfoque diferente. Empezando por tratar de definir, como hemos hecho en el informe con la compañera Vali Kubi, que me halaga mencionar aquí, y el compañero Mohamed Benassi, que han sido entre los mayores contribuidores y son expertos en conceptos de seguridad humana, en definición de seguridad humana. Hemos utilizado ese concepto como, no como una definición de por sí, sino como un instrumento, una herramienta de análisis a los fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso jurídicos e institucionales que se pudieran derivar en el presente, en el pasado, en el presente y en perspectiva futura desde el impacto del cambio climático y de las modificaciones ambientales en toda el área del Mediterráneo. Entonces, es esto, el concepto de seguridad humana tiene que considerarse prevalentemente en este caso en particular como una herramienta analítica. El capítulo de la sección de seguridad humana se subdivide en párrafos dedicados respectivamente a el impacto del cambio climático sobre los derechos humanos. Se incluye y tiene en cuenta la relación del cambio climático con los fenómenos migratorios, resumiendo muy rápidamente, y los fenómenos del cambio climático, de la degradación medioambiental como vehículos de conflictos armados y sociales en el mismo tiempo. Y esos son aspectos que hay que tener en cuenta no de forma separada, sino como forma y como se ha hecho en el mismo, en el mismo estudio, de forma conjunta, como si fueran virtualmente conectados, ¿no? Y lo veremos en breve. Volviendo al tema del impacto del cambio climático sobre los derechos humanos, y aquí no tenemos tiempo para definir qué es un derecho humano y cómo lo hemos considerado en ese capítulo, cómo lo hemos definido en ese capítulo, desde qué punto de vista. Aquí diré que cuando hablamos de derechos humanos hemos tenido en cuenta todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Los estudios que se han hecho, como bien decía Mari Carmen, no se han basado sobre
meras hipótesis o sobre meras hipótesis, pero han sido análisis concretas han sido análisis concretas incluida con el examen detallado de leyes aplicables, procesos legislativos o ejecutivos institucionales en curso en aquel momento en determinados países, aunque al final no se hayan incluido en el detalle en el informe. Y se ha empezado no solo a examinar el ámbito local, sino que se ha tenido en cuenta el ámbito local, institucional, el ámbito regional, y también se ha tenido un ojo abierto al derecho internacional y a la definición de ese link existente, de ese enlace existente entre derechos humanos y cambio climático y degradación medioambiental, para derivar de alguna manera otro derecho humano autónomo de los demás, que es el derecho a un ambiente salubre. Aunque por razones técnicas, digamos así, en el informe no se menciona en el detalle la referencia a la jurisprudencia internacional de la que se ha tenido cuenta, sí hemos incluido los resultados de esa jurisprudencia, y que en particular en la figura inclusa en el párrafo, en el capítulo 5, dedicado al resumen del hipotético impacto de las modificaciones medioambientales y del cambio climático sobre los derechos humanos, se ve claramente que por ejemplo, la degradación costal, la degradación de las costas inevitablemente tiene un impacto sobre el efectivo disfrute del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho de acceso al agua, del derecho al trabajo, y del derecho, como el Comité sobre los Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos ha evidenciado en algunas ocasiones, en algunas que otras ocasiones, también el derecho el respeto a conducir la vida según sus propias tradiciones y costumbres. Quindi, entonces, en conformidad con el artículo 27 del Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos. Eso para hacer una breve paréntesis. Es, diría, casi automático para mí pensar, para mí y para los compañeros que hemos trabajado, las compañeras y compañeros que hemos trabajado específicamente en ese capítulo, ver el enlace que hay sobre la falta de efectividad de derechos y las consecuencias mutuas, recíprocas o circulares, si queréis, pueden haberse y se ven ya. Dejadme hacer un ejemplo, y está claramente definido en el informe. Por ejemplo, con respecto a los flujos migratorios. Y perdonadme utilizar esa palabra que en realidad casi detesto, diría, utilizar la expresión flujo migratorio, porque a veces nos olvidamos que cuando hablamos de migraciones hablamos de personas que dejan sus lugares para moverse, que hasta aquí, en términos generales, no hay nada mal, es un derecho humano, quedándonos en el tema. El problema es que no se ve, como hemos demostrado, que en el breve medio término, flujos, desplazamientos de personas, movimientos de personas de sus propios lugares hacia otros para tener un nivel de vida adecuado, vienen vistos como simples migrantes económicos a la apariencia. Es decir, en el breve medio periodo, y eso ocurre en el Mediterráneo específicamente, lo vemos todos, lo vemos como una simple
migración debido a razones económicas, sin ver que detrás de esas razones económicas, como hemos demostrado en ese informe, detrás de esa migración económica en realidad hay una necesidad de migrar. ¿Por qué? Porque se ha modificado el medio ambiente en el que ese grupo de personas, pienso por ejemplo, la referencia específica a la zona del norte de África, los países del norte de África. Se va modificando el clima e incluso el ambiente en el que desarrollan sus actividades, la escasez de oportunidad laboral, la escasez de tener una efectiva y vida digna, obliga a esas personas a buscar un nivel de vida adecuado en otro lugar, creando una migración obligatoria que en un preciso momento, a la apariencia parece elegida, cuando efectivamente no lo es. Además de la cuestión migratoria, inevitablemente la escasez de recursos hídricos, como ha demostrado Mari Carmen, la escasez que provoca, por ejemplo, la imposibilidad de practicar, por ejemplo, por aquellas poblaciones de ciertas zonas del Mediterráneo que se dedican todavía o tienen como principal sustento la agricultura, la imposibilidad de tener acceso de forma adecuada a la alimentación, provoca conflictos no entre estados o no tanto entre estados, sino que al interior de los estados mismos. Es decir, la proyección es el aumento de la temperatura, la escasez de recursos hídricos provocado por el aumento de la temperatura, a su vez causada principalmente, pero no exclusivamente, por las emisiones de CO2, entre otras, hace que al interior de ciertos países, ciertos grupos vulnerables, ya vulnerables porque se encuentran en una situación de no igualdad preexistente, pues estén no solo más en riesgo de bajar en un nivel de pobreza, sino que se genera al interior de esa región una situación de conflicto interno social, y que ese conflicto pueda, voy muy rápidamente y estaré encantada de profundizar en un segundo momento a través de la fase de preguntas y respuestas, pues ese conflicto interno inevitablemente puede extenderse a nivel social, al institucional, y luego pasar a un nivel, a interesar las relaciones entre estados. Además, y sobre todo en el Mediterráneo y en una parte específica del Mediterráneo. Y de hecho en el informe mencionamos históricamente los conflictos en Libia y otras otras situaciones críticas que se han sucedido a lo largo del tiempo en la región del Mediterráneo. Entonces, en conclusión, porque veo que no quiero extenderme más del tiempo que se me ha concedido muy amablemente, entonces, en conclusión, y volviendo al comienzo de la esperanza, en el enfoque de la esperanza, pues el estudio ha demostrado en la parte en relación a la sociedad que se dedica al impacto del cambio climático en la sociedad, la interrelación que existe entre la efectividad de los derechos humanos, la necesidad de prevenir conflictos que sí se generan y se pueden generar por causa
del cambio climático en el Mediterráneo. Se ha dado prevalencia también a identificar la relación entre culturas locales y medidas de mitigación y adaptación, que no podemos entrar en el detalle por razón de tiempo, y hace un cuadro en perspectiva de la posibilidad de crear un sistema incluso jurídico que pueda de alguna manera ayudar, sostener la población, me permito usar un término al singular, las poblaciones, mejor dicho, del Mediterráneo en el camino hacia la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, por lo que se refiere al impacto sobre sus vidas cotidianas. Individúa también, y eso es importante también, la responsabilidad de los estados en actuar e incluso en no actuar, es decir, por acción o omisión. Aunque no se diga claramente, porque luego son otros estudios y casos de jurisprudencia internacionales que se han desarrollado sobre ese aspecto, pero sí indican ese elemento esencial. Y permítame concluir también con una... Para resumir lo que decíamos, ¿no? de la esperanza, ¿no? Me gusta mencionar una frase de Santo Agustín muchas veces, ¿no? Que decía: la esperanza tiene dos caras, la indignación y el coraje. La indignación por lo que ocurre y el no aceptar lo que ocurre, y el coraje de cambiar lo que no aceptamos. Y yo creo que de alguna manera Lato Sensu es lo que hemos hecho y vamos haciendo con el grupo MEDEC, del que me halaga, me honra poder haber hecho parte y seguir haciendo parte, empezando con este informe y con los estudios que iremos haciendo. Muchísimas gracias y encantada de contestar a vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Antonieta. Me parece que ha sido realmente muy, muy interesante la introducción que nos has hecho al capítulo este del informe del MEDEC, introduciendo las dimensiones sociales, los aspectos de derechos, los aspectos culturales. Me parece que son elementos esenciales que sin duda hemos de abordar y que me parece, bueno, lo has hecho de manera realmente súper interesante. Paso entonces a nuestro tercer ponente. Paso a presentar a Arnau Queralt y és un placer presentar a Arnau como director del Consell Assessor para el Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Es miembro del comité directivo de MEDEC y coautor también pues, del Mar 1. Y nos presentará la relación con los aspectos principalmente relacionados con policy makers y el capítulo 6 de Managing Future Risk and Building Socio-Ecological Resilience. Es director, como ya he dicho, del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña, adscrito al Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones y Transparencia de la Generalitat, y es presidente de la Red Europea de Consejos Asesores en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Gestión Pública por el Programa Interuniversitario de Gobierno y Gestión Pública y diplomado en Asuntos Europeos para la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Patronat Català Pro Europa, consorcio del que fue director. Ha sido presidente además del Colegio de Ambientólogos de Cataluña y actualmente es miembro del Steering Committee del MEDEC. Pues sin más, Arnau, un placer también poder escuchar ahora tu ponencia y tus impresiones. Adelante. Pues gracias, Joaquín. Y en primer lugar, gracias a Comité Español del Club de Roma, y los grupos de Baleares y catalán por la invitación a complementar la visión que han ofrecido mis compañeras María Carmen Llesat y Antonieta Elia en relación al informe. Quizá ellas hablaban mucho de esperanza y yo también intentaré hacerlo, pero desde la perspectiva más de la parte más de gobernanza, ¿no? Y esa transferencia de conocimiento entre los científicos y los responsables de la toma de decisiones, que es un punto clave. Y voy a compartir, con esos pocos minutos que tengo, voy a compartir mi presentación
brevísima presentación, pero para fijar algunos, creo que no la veis, ¿o sí? Sí, sí, la estamos bien. Gracias, Carmen. Ahora ya sí, gracias. Básicamente nos encontramos, aquí tenemos el marco de la Estrategia Mediterránea de Desarrollo Sostenible 2016. 2000, perdón, tengo la imagen justo encima de 2025. Ese es el marco de referencia de planificación de la sostenibilidad a nivel mediterráneo. Es una estrategia que básicamente lo que nos está diciendo es básicamente que las políticas de cambio climático deben basarse en conocimientos científicos sólidos, pero sobre todo que ese conocimiento debe ser transferido, ¿no?, a los responsables de la toma de decisiones. Y parte de la constatación que esto no es, que es un reto pendiente. Hay muchos informes, hay mucha documentación, hay mucho conocimiento que no aflora por varios motivos, sea lingüístico, sea por la capacidad de los investigadores de hacer aflorar ese conocimiento y compartirlo, pero allí hay digamos, un reto. Y a partir de ahí, esa misma estrategia mediterránea lo que establece es, se fija en el objetivo número 4 de la flagship, hay una flagship initiative que vincula directamente con el MEDEC porque dice que es importantísimo establecer un mecanismo de interfase entre ciencia, política, para poder un poco hacer lo que hemos hecho con nosotros con el MEDEC, hacer evaluaciones y dar orientaciones científicas consolidadas sobre qué está pasando, sobre el cambio climático, pero también los impactos de este cambio y opciones de adaptación. Ese sería, pues, un poco el marco donde nace el MEDEC. Pero no es, el MEDEC tiene precedentes actuales. Es la necesidad de hacer la transferencia de conocimiento entre la ciencia y la toma de decisiones no es nuevo. No viene evidentemente de 2016. Lo encontramos con la misma creación del IPCC en el año 1988. Lo tenemos también más recientemente con el establecimiento del IPBES. El IPBES es la plataforma intergubernamental de expertos en biodiversidad y servicios ecosistémicos. Lo tenemos también en el caso del IPES, que es la plataforma intergubernamental sobre alimentación, que acaba de publicar ese informe que aquí os comento, que se transformando el sistema alimentario para 2045, o por ejemplo también lleva a la creación en el año 1993 de la Red Europea de Consejos Asesores en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que lo que intenta hacer también es convertirse a hacer como red y todos sus miembros, pues, de interfase entre el conocimiento científico, la toma de decisiones políticas y la toma de decisiones también a nivel social. Pero volvamos al MEDEC, en esta lógica de intercambio de información y de impacto, ¿no?, del conocimiento sobre la toma de decisiones. Como antes comentaba Carmen Yassat, en julio de 2015 en París, justo en el Congreso Mundial de la UNESCO sobre el Cambio Climático, se da por fundado el MEDEC, esta red de expertos sobre el cambio climático y ambiental. Aquí, importante, que es uno de los temas que cuando solo decimos cambio climático, una parte de los actores nos recuerdan que es la dualidad, ese doble componente, cambio climático y ambiental. Como digo, se crea en julio de 2015 y es un punto importante que es de las redes que es absolutamente abierta e independiente, es decir, y aquí hay la colaboración de muchas instituciones, pero los científicos quieren continuar actuando con plena libertad y deben continuar trabajando con plena libertad de cátedra y poder no verse influido por ningún gobierno, por ninguna institución. Y esto es importante también porque esto implica, pues, es importante ver que la participación, como antes decía Carmen, también es voluntaria por parte de sus miembros y eso implica pues, que es una dedicación, es una contribución con todas sus dificultades porque debe ser, hay costes asociados que no puede cubrir la propia organización, hay instituciones que científicas que no valoran el impacto social de sus miembros que participan aquí.
Básicamente, ¿qué objetivos se plantea el MEDEC cuando nace? Algunos son muy obvios, que es actualizar y consolidar todo el conocimiento sobre el cambio climático y ambiental en el Mediterráneo. Y sobre todo hacer, como antes decía, que sea accesible a los políticos, pero no solo a los políticos, sino a las partes interesadas, a los stakeholders y a la ciudadanía. O sea, conocimiento científico para políticos, para la sociedad, varios grupos sociales y luego también para la población. Otro punto, actuar como punto de encuentro, como es un poco el acompañamiento de la comunidad científica que trabaja sobre el cambio climático y ambiental en el Mediterráneo. Contribuir a futuros informes, sea a los del IPCC, sea a los del IPBES que antes comentábamos, o otras evaluaciones que se hagan relacionadas con el cambio climático en la cuenca mediterránea. Otro punto importante que se plantea la red es cómo identificamos los gaps, los vacíos que aún quedan en materia de investigación sobre el cambio climático. ¿Qué huecos hay, qué vacíos hay y dónde debemos intentar promover que se vehicule la investigación hacia esas áreas? Y finalmente, pues también ayudar a desarrollar la capacidad científica de los científicos y de los países del sur del Mediterráneo. O sea, y esto liga con el punto de encuentro, o sea, cómo creamos una comunidad científica fuerte en el Mediterráneo, donde hay muchas disparidades. Es muy diverso en la comunidad investigadora. Como antes decía, somos 700 científicos de 35 países. En esa idea de voluntariedad y de intentar pues, hacer sus contribuciones desde la experiencia. Aquí hemos puesto un poco las varias disciplinas. Contamos que hay 42 disciplinas científicas incluidas en el MEDEC, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos una estructura muy simple, donde hay un steering committee con 20 miembros de todos los países del Mediterráneo. Tenemos una coordinación, una seguridad técnica muy pequeña, pero tenemos, y aquí es importante a nivel de impacto, antes decíamos que era una plataforma independiente, pero tiene el soporte de la Unión por el Mediterráneo, del plan de acción del plan de acción del Mediterráneo de Naciones Unidas, con el soporte, en vez de que el Mark One ha contado con el soporte económico de la Agencia Sueca de Cooperación, pero, y como digo, es esencial, tiene todo hay un espectro amplio de organizaciones que estamos intentando no solo financiar, no solo ayudar a las actividades, sino también garantizar el impacto hacia la toma de decisiones. Tenemos el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de la República Francesa, tenemos el Gobierno del Principado de Mónaco, tenemos la Universidad de Marseille, tenemos el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, tenemos la Agencia para la Transición Ecológica en Francia, etc. Y básicamente alguien me preguntará, bueno, ¿y el impacto del MEDEC? ¿Sí? Ahora que aquí os he puesto un poco la imagen y dejo de compartir, aquí tenemos la página web. Básicamente, alguien me preguntará, ¿el impacto del MEDEC? O sea, antes María del Carmen y Antonia han descrito el MEDEC, y la pregunta que todos nos formulamos al final de un proceso de varios años, como antes decía Carmen, de 4 años, intentando combinar varias disciplinas, varios países, formas de trabajar diferentes. Ha sido un proceso largo y ellas lo saben, pero ahora que ya tenemos el informe cerrado en noviembre del 2020, tenemos el Summary for Policy Makers pactado con los stakeholders y a punto ya de sacar la edición final del libro, del informe, ¿ahora qué? Entonces esa es la gran pregunta. ¿Para qué ha servido este punto? Pues de momento lo que os podemos explicar es, en primer lugar, es un documento, al menos ha llegado ya a la mesa, ¿no?, de algunos gobiernos. En nuestro caso, los que estamos aquí presentes, presentamos el informe al Secretario de Estado de Medio Ambiente, ¿no?, para intentar hacer llegar la documentación. Estamos también integrándolo en varias estrategias. Por ejemplo, la estrategia de adaptación al cambio climático hace una referencia específica al MEDEC, al informe. La nueva agenda para el Mediterráneo, que forma parte, que en febrero del 2021 fue presentada,
conjuntamente por la Comisión Europea y el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la política de seguridad hace referencia al MEDEC y al informe del MEDEC y a sus datos. Y a partir de ahí estamos pendientes en esos momentos de toda de la negociación o la posible adopción del informe por parte tanto de la Conferencia de las Partes de la Comunidad de Barcelona como de la Unión de la Conferencia Interministerial de la Unión por el Mediterráneo. No está, esos son futuribles, pero sería un punto esencial, es decir, cómo esa información es un elemento troncal, ¿no?, en las políticas las políticas públicas. De momento sí que ya tenemos un impacto muy directo, ha sido la incorporación del MEDEC y el conocimiento del MEDEC en lo que es el nuevo plan estratégico del Plan BLE, ¿no?, del Centro de Acción Regional para el Mediterráneo de Naciones Unidas, y poco a poco vamos incorporando, vamos entrando el mensaje. Hace pocos días se mandó una carta al vicepresidente Frans Timmermans y al Parlamento Europeo con el informe del MEDEC y con sus mensajes. Hemos presentado recientemente el MEDEC a la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, y ahora es un trabajo, y no podemos olvidar cuál será el futuro, pero de momento el gran reto es buscar todos los medios para que esta información, este conocimiento y sobre todo esos retos pendientes que Carme y Antonieta comentaban, pues tengan ese impacto real en las políticas públicas. Un anuncio que yo creo que ya se puede hacer porque está ya publicado en la página web es que ahora, mientras el Mar One, que es el primer informe sobre el cambio climático y ambiental al Mediterráneo, pues va haciendo esta circulación vía las instituciones, ¿vale? Lo que estamos también es definiendo qué productos pues, va a tener el MEDEC a partir de ahora. Antes del MEDEC habíamos hecho una gran campaña de formación, estábamos presentes en las COP de cambio climático, habíamos tenido, digamos, una actividad muy fuerte para explicar lo que iba a llegar, lo que iba a contener el Mar One. Una vez aprobado el Mar One, estamos haciendo este gran esfuerzo para intentar lograr el impacto, pero ahora ya empezamos también con una nueva dimensión de informes, que son los informes especiales. Y como podrán observar en la página web del MEDEC, se ha abierto ya una convocatoria que termina el día 15 de mayo de este año para presentarse como posibles autores de 3 informes especiales, unos sobre riesgos costeros, unos sobre el nexo entre clima, agua, energía, alimentación y ecosistemas, y finalmente hay una tercera convocatoria sobre un informe especial de cambio climático, conflictos y migraciones humanas. O sea, estaríamos ya continuando el trabajo, mientras vamos a focalizar también, como hacía el IPCC con informes específicos, informes especiales, pues haríamos el mismo procedimiento para un poco ya ir entrando más a fondo en aquellos puntos que el Mar One detecta como más graves, ¿no?, donde los retos son más potentes, ¿vale? Y serían esos los riesgos costeros, donde vive la mayor parte de la población del Mediterráneo, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad económica. El nexo es del clima, cómo el clima va a afectar al agua, cómo va a afectar a la energía, cómo va a afectar a la alimentación y a los ecosistemas, y es importante el nexo y no perder nunca esta visión de nexo. Y finalmente, como antes también comentaba pues Antonieta, la parte de conflictos, la parte de migraciones humanas. Son los 3 grandes retos. Esos 3 informes responden a los 3 grandes retos que tenemos en el Mediterráneo. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Arnau, también. Muy interesante tus comentarios y tus aportaciones, sobre todo en relación a los temas estos de transferencia entre ciencia y sociedad, gobernanza. Yo creo que hemos tenido, bueno, pues desde mi perspectiva, hemos tenido 3 contribuciones muy sólidas, que además yo creo que a modo de síntesis, para mí me parece que es esencial insistir en que tenemos que actuar ya. Tenemos un problema muy serio, tenemos dimensiones distintas que hemos visto, y creo que es esencial abordar todo el problema del cambio climático desde ya mismo,
El libro último de Bill Gates, que además leí el fin de semana, tengo que confesar, lo dice bien claro. El cambio climático es más difícil de resolver que una pandemia, pero si no lo hacemos, los efectos negativos serán mucho peores. Entonces, me parece que es relevante, es un aspecto que creo que nos lleva a tener que actuar ya, y yo creo que las tres intervenciones pues van en la línea de aportar un conocimiento y unos mecanismos para poder avanzar también en un aspecto de optimismo. Y para acabar un poco mi intervención, y como decía el vicepresidente José Manuel Morán en su presentación, el martes 18 de mayo continuaremos con una nueva sesión conjunta entre el Grupo Balear y el Grupo Catalán, y lo que vamos a presentar es una serie de ideas y de proyectos para el Mediterráneo, centrados en los aspectos pues, oceanográficos y de sostenibilidad en el Mediterráneo. Y bueno, pues yo creo que sin más paso la palabra a Rosa Garriga para la siguiente parte de moderación del coloquio. Muchas gracias. Buenas tardes, ahora sí que se me oye. Magnífico, magnífico, felicitar a los tres ponentes. Bueno, hay cosas que me han impactado, por ejemplo, lo que ha dicho la doctora Llassats: vivir en la costa cada vez será más peligroso. Doctora Llassats, vivo a 500 metros de la costa. ¿Puedo hacer las maletas ya o debo de hacer las maletas? Ahora en este momento estoy viendo la grandeza del mar Mediterráneo desde mi ventana de donde estoy ubicada. Avíseme, no quisiera. Sí que tengo el recuerdo del Gloria, que realmente parecía que se iba a hundir el mundo, del fuerte oleaje, del ruido tan inmenso que las olas en su momento más álgido, los vecinos sufrimos con terror. Bueno, si me he de mudar, avíseme, doctora. La doctora Antonieta ha dicho cosas muy interesantes para mí, que soy de letras. Los científicos, como ustedes, nos aportan mucha luz para las personas que somos de letras y que nos dedicamos más a los recursos humanos, entendidos como derechos humanos. Lo que ha contado de África, evidentemente se les está destruyendo lo que en antropología llamamos el nicho ecológico, donde siempre habían vivido, teniendo casi todo resuelto. También ha habido un concepto que me ha impresionado, y recuerdo de mi época de estudiantes que los profesores nos decían: dentro de bastantes años, pero no muchos, las guerras no serán para conseguir petróleo, sino que serán para conseguir agua. Bueno, me ha impactado ya muchísimo. Bien, permítame estas breves introducciones, reflexiones más que introducciones, pero que agradezco mucho sus reflexiones. Para ya no alargarme más, y como es el turno de las preguntas, empezaremos por las preguntas, que yo misma iré conduciendo a cada uno de ustedes. Vamos un poco tarde, porque la clausura era a las 19:45. Si les parece, lo dejamos hasta las 8. ¿Les parece? Hasta las 20 horas, ¿les parece? Sí. Pues pueden ya los participantes, oyentes, ya pueden empezar a hacer sus preguntas. ¿Hay preguntas? Rosa, tienes dos preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Sí, no lo veo. No lo veo. Ya, perdón, ya está. Bernardo Rabasa les pregunta a ustedes: ¿cuánto influye el cambio climático en las migraciones y en qué países?
Supongo que debe ser una pregunta para la doctora Antonieta. Doctora Antonieta, ¿tiene usted el micro apagado? Sí, ahora me oís. ¿Le importa volver a repetir la pregunta? Porque trataba de leerla y creo que me he distraído. Pregunta, ¿cuánto influye el cambio climático en las migraciones y en qué países? A ver, muy brevemente, no ha sido posible por la desamina de los estudios que se han hecho, que hemos hecho y que otros autores antes que nosotros han hecho y se incluyen las referencias en el capítulo, cuantificar, ¿vale? El término del impacto concreto sobre las migraciones. Pero sí que hemos podido recolectar, por ejemplo, que los países más interesados son por algunos autores, son de la zona de la región del norte, de la parte del norte de África, de los países que se incluyen en el norte de África. Por otros estudios que también hemos examinado y incluido, también hay referencias al caso siriano. Entonces, en términos de cuantificación es imposible hacerlo, o sea, en términos numéricos. No sé si he podido contestar a la pregunta, para no robar tiempo más a la... Otra pregunta de una persona que firma JMJ les pregunta, más allá de los estudios e informes, ¿existe algún programa coordinado, preventivo y preparado en defensa del Mediterráneo, asumido y compartido por los gobiernos de los respectivos países implicados? Y luego nos dice, Arnau Queralt está explicando con claridad un proceso magnífico. Yo creo que aquí no sé si había pregunta casi porque está explicando el proceso, o sea que casi ya está medio respuesta. Básicamente, sí, la respuesta es sí y hay ese marco de acción que surge de la Estrategia Mediterránea de Desarrollo Sostenible, como está gestionada por UNEMAP, y el marco regional también de adaptación al cambio climático promovido por el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, el Mediterráneo, pero también está todo el trabajo que está llevando a cabo la Unión por el Mediterráneo a través de su grupo de expertos en cambio climático y el grupo de trabajo sobre el medio ambiente. O sea, la respuesta es sí y se está trabajando intensamente. Jordi Galter pregunta, para la profesora Elia, las vacunas para controlar el COVID se han obtenido en muy poco tiempo, demostrando la capacidad humana para encontrar soluciones a las crisis que ponen en peligro nuestro futuro. Pero desgraciadamente en el proceso de vacunación se está produciendo de la forma menos solidaria posible. Los países menos desarrollados tienen que esperar su turno una vez se haya vacunado los países desarrollados. Este ejemplo hace necesario que para resolver la crisis climática desde el punto de vista de los derechos humanos y justicia climática, es indispensable que las soluciones que encontremos se apliquen inicialmente en aquellas comunidades que puedan sufrir mayores impactos, sur del Mediterráneo, por ejemplo. ¿Lo podemos hacer de esta forma? Doctora Elia. Sí, yo no sé si puedo, porque hay muchas preguntas en una, yo le veo en esta, ¿no? Yo no sé si puedo hacer una paréntesis sobre ese tema. Una reflexión, el señor... Ya, claro, me parece más una reflexión llena de porqués. Yo, en realidad, sobre las vacunas, que es un tema que para mí es el tema que me trajo España, ¿no? Al final, el acceso a los medicamentos esenciales, el derecho de acceso a los medicamentos esenciales. Entonces, es verdad que se está haciendo de manera, quisiera decir, no igualitaria la distribución, pero el problema es mucho más amplio. Es
puramente, no solo, pero puramente de derecho internacional, porque aquí quiero decir a nuestro compañero que preguntaba, que existen normas que se han dado todos los estados en el marco de la Organización Mundial del Comercio para tener por lo menos acceso a las licencias obligatorias para producir las vacunas. Ese mecanismo, y estaré encantada, dejaré los datos de contacto luego, igual, por si se quiere profundizar este tema, pues se introdujo después de una lucha diplomática a partir de finales de los años 90, gracias al esfuerzo diplomático de India, Brasil y África del Sur, con relación a los medicamentos antirretrovirales para curar el SIDA. Pues ese sistema se quiso activar el pasado 11 de marzo en el seno de la OMC por petición, si no recuerdo mal, de India y África del Sur, precisamente. Y hubo una respuesta, un muro de negación de momento para que se active ese sistema. O sea que es verdad, y además hay un problema de contratación, hay un problema de financiación a las empresas multinacionales, hay un problema de responsabilidad de las empresas multinacionales farmacéuticas para limitar el acceso a medicamentos esenciales en tiempo de pandemia. O sea, es un discurso más complejo. Con relacionarlo a la cuestión de proponer soluciones concretas, inmediatas, para ciertos países, yo creo que antes que no se puede pensar en soluciones impuestas por el alto o por alguno más que otro. Lo que se ha tratado, y mis compañeros me corregirán, de hacer con el informe MEDEC, es de decir que multiple stakeholders, ¿no? Como se suele decir, tienen que hacerse partícipes de la solución, son parte de la solución. Entonces, en el caso, por ejemplo, que mencionaba el compañero que hizo la pregunta muy amablemente, en los países, en ciertos países de África del Norte, no incluir a la población local con sus costumbres, sus elementos culturales, que también la referencia se incluye en el capítulo 5 sobre sociedad. Como decía antes, tuvimos muy poco tiempo para dar el detalle, pues significaría no ver parte de la solución, porque en muchos casos las tradiciones locales son ya en alguna manera contribuyen al mantenimiento del medio ambiente, o son incluso medidas de adaptación o de pueden contribuir a la mitigación del cambio climático. Entonces, la solución no puede imponerse, tiene que haber una comparticipación, y yo personalmente, que me considero parte integrante de la sociedad civil, pienso siempre que tiene que ser una solución bottom-up, desde abajo para arriba, no puede ser una institución que la imponga sobre otra. Muchas gracias. Bien, de momento no hay más preguntas, pero sí la señora Elena Ferrer nos hace esta reflexión. Cuando yo era niña había un programa que se titulaba La aventura de Peter Way o Guy, y ya hablaba del problema del agua, por la que nos pelearíamos, lo que antes yo también he puesto de manifiesto. Dice de ello hace 55 años, si no más. Gracias por las magníficas exposiciones. Bien, si de momento ya no hay más preguntas, no, ya no hay más preguntas, no, hay más preguntas. Señor Morán, dos, no, yo no las puedo ver. No puedo ver las preguntas. Jordi Galter, ya no tengo más. A ver. Yo, Rosa, si me permites, simplemente una brevísima reflexión, no como pregunta. Los temas que habéis tratado hoy, el capítulo español y el propio CRU, los está tratando de englobar en una nueva visión más holística,
y estamos en un momento de cierta esperanza, porque yo creo que un país tan relevante como son los Estados Unidos, con la nueva administración, está planteando algunas líneas de volver a un multilateralismo cooperativo y también quizá forzado por la necesidad de las estrategias que está teniendo China. Nosotros tenemos previsto hacer una sesión con el CIDOB sobre la geopolítica de las vacunas. Y cuando hablábamos de esto es que nosotros algunos, yo personalmente estoy verdaderamente decepcionado por la posición de decir a veces por la Unión Europea que quiere ser una potencia blanda, una potencia que no solo sea una potencia regulatoria por la capacidad de poner estándares a los procesos y a los productos y a los servicios, sino también por ser una potencia que estimula la cooperación internacional. Y eso choca con la gestión que estamos haciendo de las vacunas, pero no solo la Unión Europea, también los propios Estados miembros. O sea, estamos de alguna manera mirándonos hacia nosotros. No pensamos que ante una pandemia como esta es estratégico el que estén vacunados también los vecinos. Y nos estamos olvidando de que los vecinos no están vacunados. Y no tenemos ningún programa de cooperación para las vacunas. Por otro lado, y esto es algo que estamos haciendo varias visiones de la realidad, y hemos estado considerando me parece que 3 semanas, cuál es la nueva situación de Oriente Medio. En Oriente Medio se están moviendo muchas cosas. Y de hecho, ayer mismo se ha movido algo, y era que de pronto Irán y Arabia Saudita están volviendo a hablar. Y 2, que el pacto por el acuerdo nuclear iraní parece ser que se vuelve a activar, lo cual daría unas dimensiones totalmente nuevas. Al mismo tiempo, yo creo que las posiciones de las alianzas que puede haber entre Unión Europea y Estados Unidos, o las relaciones que hay con China o con la Federación Rusa, ¿no?, nos plantean una serie de expectativas que todavía desconocemos, pero que creemos que se está moviendo el mundo hacia repensar el valor de los bienes comunes, el valor de compartir los bienes esenciales como puedan ser las vacunas o como puedan ser los medicamentos, porque el mundo no puede tener una zona sana de muy poca gente y una gran mayoría de la población mundial sin acceso no solo al agua, sino a medicamentos esenciales. Yo creo que estamos en un momento de encrucijada y esperemos para bien que algunas de las grandes potencias y algunos de los grandes líderes mundiales contribuyan por el impulso de las sociedades y las sociedades civiles, algunos de ellos, a que encontremos soluciones cooperativas. El mundo no puede seguir viviendo en un mundo como el que se planteaba de olvidarse del multilateralismo, olvidarse de las cartas de derechos de Naciones Unidas y darse cuenta que las cartas de derechos de Naciones Unidas no solo son para los que vivimos en ámbitos de derecho y de, por así decirlo, de un estado social o de unos estados sociales que descubrieron lo que era la importancia de los estados del bienestar, sino que no podemos tener estados del bienestar solo en un área de 500 millones de habitantes, cuando los otros miles y millones de habitantes carecen de cosas esenciales. Como no podremos mantener por mucho tiempo la situación de explotación de tener productos baratos en este mundo hechos con salarios de miseria en los otros mundos. Yo creo que estamos en un momento de encrucijada, con muchas amenazas, con muchas dudas, con muchas incertidumbres, pero también con algunos soplos de esperanza. Soplos de esperanza que a lo mejor empiezan porque a lo mejor la administración Biden se avenga a pensar en tasas fiscales para las grandes multinacionales. O porque a lo mejor aparezcan procesos de cooperación interestatal como son los planes de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Ese momento hamiltoniano de resolver esta crisis, no como se resolvió la de los griegos, dejándoles al margen de su destino, yo creo que es algo que puede ser positivo y en ese sentido el capítulo lo que pretende, y la oficina del Club de Roma, es estimular este tipo de debates, este tipo de diálogos para ayudar a que los decisores públicos, pero también la sociedad civil y los ciudadanos, de alguna manera se mentalicen de que no nos podemos salvar a solas. Tenemos que salvarnos, como decía
un texto evangélico, tenemos que salvarnos en racimo. Y si no nos salvamos en racimo, la salvación será inútil. Yo en ese sentido les animo. Esta mañana hemos tenido una sesión como continuación de otra sesión que tuvimos ayer sobre desigualdad, y es sorprendente cómo los temas de desigualdad están entrando a decir no podemos seguir en este mundo lleno de desigualdades. Están entrando instituciones que hasta hace unos años abogaban por crear más desigualdades, como era el Fondo Monetario Internacional. El que el Fondo Monetario Internacional esté diciéndole a los estados que tienen que endeudarse más y ayudar más y que no deben dejar a nadie atrás, es una verdadera sorpresa. Yo creo que no podemos decir que sea un milagro, pero sí es una constatación de que la solución de salvarse cada uno es una solución imposible en un mundo globalizado. Y en este sentido yo les invito a que sigamos viendo proyectos tan fenomenales como este del mar Mediterráneo que también han explicado nuestros ponentes, y a que sigamos avanzando, porque lo que está claro es que Europa, si quiere sobrevivir en este mundo global, tiene que tener en cuenta que tiene unos vecinos que tienen unos niveles de calidad donde en algunos casos, como es la frontera entre España y Marruecos, las diferencias son de las mayores que hay entre las diferencias que hay en zonas fronterizas a lo largo del mundo. No podemos seguir teniendo un PIB nosotros de un tipo y 5 veces menos el PIB de los vecinos. Y en ese sentido tendremos que buscar fórmulas de cooperación. Y las fórmulas de cooperación empiezan haciendo proyectos como este, pero también planteando la complejidad de los temas. Respecto a la primera pregunta que hacía el profesor Rabasa, nosotros hicimos hace 6 años una sesión en CaixaForum Madrid sobre qué emergencias migratorias estaban generando los procesos de cambio climático agudos que se daban en algunas áreas donde las sequías y donde la desertización hacían que la gente tuviera que salir de allí porque sus medios de vida tradicionales, sus agriculturas tradicionales, eran inviables. Y eso hacía que la gente intentara encontrar formas de vida mucho más duras para ellos en áreas urbanizadas de la Europa que estaba al norte, donde se les sigue tratando de forma de no integrarles y donde la exclusión a veces es la única salida que le damos a personas, a pesar de que digamos que creemos en los derechos humanos y que defendemos la dignidad humana. Cuando la dignidad humana la vemos solo para unos pocos y no la vemos que debía afectarle a todos aquellos para los cuales se hizo la Declaración de Derechos Humanos del 48. Y nada más, decirles que el club está dispuesto a hablar de estos temas, pero sobre todo está dispuesto a impulsar los procesos de cooperación y los procesos de compartir los conocimientos, porque de nada serviría que estemos vacunados en Europa si el resto sigue estando sin vacunar. Y nada más, muchísimas gracias, gracias a los ponentes y gracias a todos los asistentes y invitarles a que sigan participando en esta sesión que desde Baleares Joaquín dirigirá el día 18 y que veremos proyectos que nos animan a pensar que a pesar de todas las condiciones durísimas que ha mostrado la profesora Yassat, hay caminos para la esperanza y hay proyectos intergubernamentales y sociales que piensan que el Mediterráneo se debe salvar y debemos de ser nosotros, los que estamos en sus orillas, los que lo salvemos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Damos por terminado el acto de hoy. Vale, muy bien. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.